Dios, ¿por qué permites que suframos? ¿Cómo es? Dios, ¿por qué permites que suframos? Esta es una de las preguntas más profundas del corazón humano, donde yo creo que quizás muchos la hemos escuchado, nos la han hecho, o nosotros mismos la hemos tenido en nuestra mente. Dios, ¿por qué si eres un Dios bueno, amoroso, poderoso, permites tanto sufrimiento en el mundo? En esos días que recogimos las preguntas que ustedes hicieron, era una pregunta muy recurrente. Gente que preguntaba: ¿por qué he sufrido tanto? ¿Por qué Dios permite que sufran niños? ¿Por qué pasamos por pruebas tan difíciles? Etcétera. ¿Por qué tenemos que enfrentar el dolor, la enfermedad, la pérdida, la injusticia en este mundo? Y cuando la gente hace esta pregunta, llega a conclusiones como estas: debido al sufrimiento. Dice, si Dios permite esto es porque, uno, Dios no existe, ¿verdad? Tanto sufrimiento debe ser que Dios no existe. O si Dios existe, Dios no es bueno. O si Dios existe, no es todopoderoso, porque ¿por qué no hace algo, verdad? Pero nosotros creemos que a pesar del sufrimiento, Dios existe, es real, es bueno y es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y obviamente tenemos que reconocer que el sufrimiento es una realidad en la tierra, no podemos negarlo. La Biblia dice en Juan 16:33, esto lo dijo Jesús, dijo: les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Sí, Señor. Fíjense lo que dice el Señor. El Señor Jesucristo dice: yo les digo esto para que ustedes encuentren paz. Paz en medio del sufrimiento. En este mundo ustedes van a sufrir. O sea, Jesús en ningún momento dijo que no íbamos a sufrir. No nos vendió una mentira. Él dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y es algo de lo que nosotros necesitamos ser conscientes, de que nosotros estamos en el mundo. Esta tierra no es el cielo. No estamos en el cielo, estamos en el mundo. La Biblia habla del cielo, donde no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni muerte. Pero este no es el cielo, este es el mundo. Y en el mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad, hay injusticias, hay sufrimiento. Esa es la realidad. Ahora, la gente dice: pero ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite o Dios lo creó? Bueno, cada caso de sufrimiento es muy diferente. Hay personas que sufren por unas cosas, por unas razones, y otras personas que sufren por otras. Y tenemos que ser conscientes de las razones. La Biblia en sí no da una única respuesta para el sufrimiento, pero sí da varias razones de por qué hay sufrimiento en el mundo. Y para nosotros entenderlo tenemos que ir al origen, al Génesis, al inicio, donde la Biblia dice, leamos Génesis 1:31, dice: y vio Dios
todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Es decir, cuando Dios creó el universo y creó el mundo y nos creó a nosotros, la Biblia dice que todo lo que creó era bueno. No había sufrimiento, no había dolor, no había muerte, no había enfermedad, no había separación. Ahora, Dios nos creó a nosotros no como unos robots que tienen que hacer todo lo que Dios dice obligados, sino que como Él es un Dios de amor, nos creó a nosotros con la capacidad de elegir. Eso se llama el libre albedrío, es decir, la capacidad de hacer el bien y hacer el mal, de recibir a Dios y de aceptarlo o de no aceptarlo, de creer o no creer. Dios nos hizo a nosotros con esa capacidad. Y en el principio, cuando Él creó al hombre, Adán y Eva, les dio a ellos esa capacidad y les advirtió de que ellos debían obedecer. Les dio un solo mandamiento. Les dio un árbol de la ciencia del bien y del mal, y el Señor dijo: el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Y el hombre, en su capacidad de elegir, decidió desobedecer a Dios. El hombre decidió no tener en cuenta a Dios y tomó la decisión de pecar. Y lo que dijo el Señor es que el día que eso sucediera, ellos iban a morir. Esa palabra muerte en el hebreo significa separación. Es decir, a partir de ese momento hubo una separación del hombre con Dios. El hombre quedó separado por el pecado. Y si usted lee la Biblia, se da cuenta que a partir de ese momento todo cambió. Porque dice la Biblia que ellos sintieron temor, que ellos se escondieron, que ellos empezaron a culparse. O sea, entró el temor, la culpa. Los hijos de ellos empezaron a envidiarse, se empezaron a matar. Y a partir de ese momento entró la muerte, el dolor y el sufrimiento. El Señor habló de que desde ese momento vendría el dolor, vendrían las lágrimas y el trabajo forzoso. Así que en la Biblia el sufrimiento, la primera razón de la existencia del sufrimiento es la elección del hombre de estar separado de Dios, ¿verdad? Hay injusticias, hay violencia, pero la persona que está matando a otro, que está empuñando un arma contra otro, que está robando a otro, es una persona que de hecho, si tuviera a Dios, no lo estaría haciendo. Estamos hablando de un caso de elección de una persona que vive separado de Dios y que causa sufrimiento y que hace que venga sufrimiento sobre la humanidad. En Romanos 5, versículo 12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, y por el pecado llegó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que somos pecadores? Que fallamos, que cometemos errores, que hemos mentido, que hemos codiciado, que hemos engañado. Todos. Porque a partir de eso, todos los hombres hemos tenido la decisión de vivir en el pecado y de cometer el pecado. Y la Biblia nos muestra que el pecado tiene unas consecuencias
y las consecuencias del pecado son el sufrimiento y la muerte y el dolor. Por ejemplo, mire esto, este caso bíblico, David un día decidió fallar. Estaba en su palacio, vio una mujer desnuda bañándose en un patio, preguntó por ella, se dio cuenta que ella era casada, no le importó, la mandó a llamar, era casada con uno de sus soldados, se acostó con ella, la embarazó y decidió cometer un pecado. Y David era un hombre que amaba a Dios, pero mire lo que pasó cuando él hizo esto. Segunda de Samuel 12:9. El Señor manda un profeta que le dice: David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es lo que pasa con el ser humano, que tenemos en poco la palabra de Jehová, esa palabra que dice que nos amemos, que nos perdonemos, que hagamos el bien, que hagamos lo correcto, que seamos fieles en el matrimonio, que no estemos en fornicación. Eso el hombre lo tiene en poco y lo sigue practicando, y cuando lo practica vienen consecuencias. Mire lo que le dice el Señor a David: tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10, ojo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. O sea, vinieron unas consecuencias. Versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Por lo menos él lo reconocía, porque el hombre no reconoce su pecado. El hombre quiere culpar a Dios, pero no admite su condición. Él dice: pequé contra Jehová. Y Natán el profeta le dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces vemos que a través del pecado vienen las consecuencias, y la consecuencia de David fue sufrimiento, muerte en su hijo, muerte de uno de sus hijos que también le asesina a otro de su hijo, una hija violada, y empezaron a venir una serie de sucesos de dolor que simplemente, mi amado, son las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por eso Dios odia el pecado y nos anima a nosotros a vivir una vida diferente, lejos del pecado. Ahora, piensen esto: culpar a Dios del sufrimiento que hay en el mundo es como si nosotros hiciéramos lo siguiente: como si nosotros culpáramos al ministro de transporte por los accidentes que hay en la carretera. Si nosotros le preguntáramos al ministro de transporte: ministro de transporte, ¿por qué permites tantos accidentes en las vías? Pregunta: ¿es culpa del ministro de transporte? ¿O será que hay unas personas que están violando las normas que hay de tránsito? Ayer o este fin de semana, en la vía de Cerritos,
se mataron 2 jóvenes, vivían 5 jóvenes en un carro. Una niña de 19 años de aquí de Cartago estaba haciendo un TikTok por la noche y se fue con sus amigos a rumbear y fue su último TikTok. Ahí se estrellaron en la vía contra un árbol, contra un poste, y la muchacha esta de aquí de Cartago salió violentamente, quedó tirada en el piso. Los otros 3 con múltiples heridas, con una columna quebrada. Me imagino que van a quedar en tremendo estado. Y obviamente estoy seguro que hay familias que están sufriendo en este momento. ¿Cómo están los papás de esa chica? ¿Cómo están sus hermanos? ¿Cómo están las personas que están ahí? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Mi amado, porque estaban borrachos en un carro a las 2 de la mañana a toda velocidad y se mataron. ¿Cuántos están viendo que hay cosas que uno hace, realmente viola normas, comete excesos, hace imprudencias que luego van a traer sufrimiento a una familia? ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, no es de por qué, ministro de transporte, hay tantos accidentes. Él respondería: pues porque la gente no respeta las señales, no obedece las normas, hacen cosas equivocadas en la vía que traen sufrimiento. Lo mismo es con Dios. Dios, ¿por qué permites tanto sufrimiento? Pues porque en la carretera de la vía hay muchas personas cometiendo excesos, olvidando mi palabra, menospreciando mis mandamientos, no teniendo en cuenta mis ordenanzas, lo que yo les he dado para que ellos vivan bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa es la primera razón que da la Biblia, la razón del pecado que trae sufrimiento. Segunda razón. La segunda razón que da la Biblia acerca del sufrimiento y la desgracia es que existe alguien que se llama Satanás y su obra, ¿verdad? Un adversario que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el caso de Job, el hombre que tuvo que sufrir tanto, que le mataron, se murieron 10 hijos en un día, que perdió todos sus bienes, el hombre más sufrido quizás de la Biblia. ¿Cuál era la razón de su sufrimiento? Job 2, versículo 7, leamos. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces nos damos cuenta que según la Biblia, el enemigo puede traer sufrimiento, enfermedad, desastres y dolor sobre las personas. La Biblia dice, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hablando del enemigo, Jesús dijo: él solamente quiere robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Por lo cual dice Apocalipsis 12, versículo 12, acerca de este ser espiritual de maldad y su reino, dice la Biblia: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran, ¿qué dice ahí? Ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Entonces la Biblia habla sobre este ser espiritual de maldad que baja a la tierra, porque en el cielo eso no se puede, pero aquí en la tierra viene con gran ira para robar, matar, destruir y traer dolor. Por eso primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, de ese ser oscuro de maldad que quiere robar, matar, destruir tu familia, destruir tus hijos, robarte la paz, enfermarte, afligirte. Eso es otra de las razones que la Biblia da. El sufrimiento que viene, número uno, por razón de la infracción del hombre, es decir, del pecado. Y número dos, por la acción del maligno en la tierra, es decir, de Satanás. Esa es la segunda razón. Pero quiero hablar de la tercera razón, y esta es bien interesante. Es el sufrimiento formativo de Dios. ¿Cómo es? El sufrimiento ¿qué? Formativo de Dios. Es decir, mi amado, que la Biblia nos muestra que algunas veces Dios permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas, dificultades y situaciones para que se cumplan propósitos de Dios en nuestras vidas. Y voy a hablar de esos propósitos. Por ejemplo, número uno, la Biblia nos muestra que algunas veces Dios permite sufrimientos en nuestras vidas para desarrollar nuestro carácter. ¿Cómo es? ¿Para qué? Para desarrollar el carácter. Mire lo que dice la Biblia, Romanos 5, versículo 3. Dice la Biblia: pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser ¿qué? Pacientes. Versículo 4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter, ¿qué pasa con nuestro carácter en medio del sufrimiento? Se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Mi amado, así como yo le he dado como ejemplo en algunas oportunidades, cuando usted va en un gimnasio le ponen un peso para desarrollar un músculo, ese peso desarrolla el músculo. Así mismo Dios algunas veces permite pesos en nuestras vidas que desarrollan nuestro carácter. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro que todos hemos pasado por cosas difíciles, pero estoy seguro que todos nosotros los que hemos sufrido situaciones, esas cosas nos han hecho más fuertes, nos han hecho que desarrollemos carácter. Las personas que nunca han sufrido, que nunca han pasado por nada malo, son personas débiles. Pero muéstreme usted una persona que ha pasado por dificultad, por situaciones, y yo le voy a mostrar una persona que ha desarrollado fortaleza en la vida. Mire usted se da cuenta de esos niños que crecen en la calle, los hijos de los indigentes o de los indígenas de la calle. ¿Ha visto usted que esos niños están polvorientos, andan a pie, duermen en la calle y no se enferman con nada? Desarrollan una fortaleza, comen lo que sea y nada les hace daño. Coja usted un niño de esos mimaditos que uno no lo deja ni que se pare de la cama, y se da cuenta que ese niño se enferma con cualquier facilidad, todo le hace daño.
cualquier vientecito le da gripa, ¿sí o no? Porque en la adversidad uno desarrolla fortaleza. Y algunas veces Dios permite que nosotros pasemos por situaciones porque eso forma en nuestras vidas un carácter, ¿verdad? A nosotros, les he comentado muchas veces, nos tocó crecer sin papá, viendo a mi mamá vendiendo arepas, lavando ropas, en dificultades. Hay veces no había comida, hay veces no había esto, pero eso, lejos de hacernos daño en la vida, lo que hizo fue que nosotros fuéramos, ¿qué? Fuertes, desarrolláramos más amor por la madre que uno vio sufrir. ¿Cuántos me están entendiendo? Claro, porque la adversidad produce carácter, ¿sí o no? ¿Verdad? Así como los futbolistas, los deportistas le ponen pruebas, adversidades, desafíos para que desarrollen disciplina, carácter, Dios algunas veces lo permite. Leámoslo en otra versión. Mire lo que dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. ¿Cuántos necesitamos resistencia? Y mire lo que dice el versículo 4: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza. Entonces, note usted, mi amado, que la Biblia sí nos muestra que hay cosas que Dios permite para desarrollar el guerrero que hay en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el Salmo 105, versículo 19, hablando de José, que le tocó pasar muchas pruebas, estuvo en la cárcel, sus hermanos lo vendieron, en la cárcel lo golpeaban, le ponían grilletes. Dice la Biblia, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Amén. Entonces, hay sufrimientos, mi amado, que vienen por consecuencias del pecado. Hay sufrimientos que vienen por la obra del maligno, pero también hay sufrimientos que Dios permite para que nosotros desarrollemos carácter y fuerza espiritual. Otra razón: hay situaciones que Dios permite para desarrollar en nosotros dependencia de Él. Mire, Deuteronomios 8, versículo 2. Mire este versículo importante. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde los metió Dios? En el desierto. ¿Para qué los metió Dios ahí? Mire lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: y Dios te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios está diciendo a su pueblo: mire, yo le permití que ustedes pasaran por un desierto para que aprendieran a saber que su vida no depende solo de la comida, que ustedes dependen de mí. Mi amado, si hay algo que el sufrimiento hace, es que nos recuerda a nosotros la necesidad de Dios. ¿Sí o no?
Si hay algo que el sufrimiento hace, es que abre nuestro corazón a la total dependencia de Dios. Mire lo que estaba diciendo la chica que da el testimonio, Mariene. Mis hermanos son científicos, no creen en Dios, pero ahora que mamá se está muriendo, Dios, ayúdanos. Eso hace el sufrimiento. Cuando tú sabes que no tienes el control absoluto de las cosas y que a través del sufrimiento te das cuenta que tu fuerza no es todo, que necesitas a alguien más, que necesitas a Dios. El sufrimiento te hace reconocer tu dependencia de Dios. Amén. El sufrimiento, mi amado, algunas veces Dios lo permite porque es la única manera que muchos nos vamos a acercar a Dios. La mayoría de nosotros, los que estamos aquí, vinimos a Dios cuando estábamos rotos en la vida. El sufrimiento nos trajo a Cristo, nos acercó a Dios. Yo creo que no hay oraciones tan intensas como cuando nosotros nos vemos en sufrimiento, ¿o no? Cuando tienes un hijo enfermo, ¿cómo oras? Cuando estás en un hospital, ¿cómo oras? Cuando la vida se te torna difícil, ¿cómo te acercas? La Biblia dice, mire lo que dice la palabra en Oseas 2, versículo 14. A pesar de todo eso, llevaré a mi pueblo al desierto. Y mire lo que dice ahí. Y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. ¿En dónde nos enamora Dios de Él? En el desierto. Te voy a llevar al desierto para que te enamores de mí. Porque en el desierto, cuando nos vemos en dificultad, cuando nos vemos en prueba, cuando nos vemos enfermos, es allí donde nosotros nos acercamos más a Dios. Mire cómo lo dice otra versión: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y en el desierto hablaré a su... Diga conmigo, es en el desierto donde Dios nos habla. Amén. Entonces, de alguna manera, vea usted, mi amado, que el sufrimiento de una u otra manera no es tan negativo como lo pensamos, porque hay algo que está produciendo. No queremos sufrir, pero todos en la vida nunca nos escapamos del sufrimiento, ni el rico, ni el pobre, ni el famoso, ni el desconocido. Todos lo experimentamos. Y a pesar de que algunas veces el sufrimiento viene por otras razones, Dios no desperdicia el sufrimiento, porque sirve para formarnos, para reconocer nuestra dependencia de Él y para acercarnos a su presencia. Ahora, otra cosa que hace el sufrimiento en nuestras vidas, escúcheme esto: el sufrimiento nos enseña la compasión por otros. ¿Sí o no? Cuando tú has pasado por algo y ves a alguien sufriendo y tú ya has pasado por eso, ¿qué sientes? Compasión. Mire lo que dice la Biblia, 2 Corintios 1:4. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, ¿qué hace Dios? Dios nos ayuda para que podamos, ¿qué? Ayudar a los que sufren o tienen problemas. Lo que muestra la Biblia es que algunas veces Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias de dolor para que nosotros desarrollemos compasión y podamos ayudar a otros. Tú que has pasado
por la escasez, puedes ayudar a tú que has pasado por la enfermedad. Sientes la compasión cuando alguien está enfermo y sientes el deseo de ayudar. El apóstol Pablo dice, versículo 5, nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. ¿Cuántos hemos sido consolados en el Señor? Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes, así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. O sea, cuando tú lees la Biblia te muestra que el sufrimiento es una realidad. No te dicen no vas a sufrir. La Biblia nos prepara y nos capacita para pasar a través de los sufrimientos y vencer. Ahora, hay otra razón gloriosa por la que Dios permite el sufrimiento, y es porque Dios lo utiliza para manifestar su gloria. ¿Para qué, iglesia? Para manifestar su gloria. ¿Cómo así? Leamos esto en la Biblia, Juan 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, un hombre en necesidad. Piensen esto, un hombre sufrido. ¿Cómo vive una persona que nunca ha visto un ciego? Una gran limitación. Y estaba allí. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le están diciendo, Jesús, ¿por qué ese hombre está ciego? ¿Qué hizo mal? ¿Qué pecado cometieron sus padres o él? Y Jesús respondió, no es que pecó él ni sus padres, sino que este hombre está así para que se manifiesten las obras de Dios en él, porque Dios iba a hacer un milagro. Algunas veces Dios permite situaciones porque Dios va a hacer un milagro. ¿Cómo puedes decir que Dios sana si no has estado enfermo? Para ver un milagro de sanidad necesitas estar enfermo. ¿Cómo puedes decir que Dios perdona si nunca has fallado? ¿Cómo puedes decir que Dios prospera si nunca has estado en escasez? Entonces, algunas veces Dios permite una situación contraria para poder hacer milagros. ¿Cuántos lo creen? Y a lo mejor Dios pueda permitir situaciones en tu vida porque se va a glorificar y va a hacer un milagro a través de eso. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amado, de todas maneras, mi amado, el sufrimiento nos recuerda también que este mundo no es nuestro hogar final. Amén. Aquí en el mundo estamos por un tiempo, somos pasajeros. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21, versículo 4, mire ese versículo: Dios enjugará, Dios secará toda lágrima de nuestros ojos, y en su presencia ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, según la Biblia, tenemos la promesa del cielo, tenemos la promesa de la eternidad, donde ya no va a haber más sufrimiento, pero no es aquí en la tierra, es en su presencia. Dice, Dios secará las lágrimas, no habrá llanto, clamor, dolor, todo esto habrá pasado. Ahora, piensen esto y termino con esto.
lo más lindo de todo es que la Biblia nos muestra que Jesús no es ajeno al sufrimiento. Y lo más grande que tenemos nosotros, los que creemos en Cristo, es creer en alguien que vino a este mundo y sufrió. O sea, que vino de que sufran ustedes y yo no sufro. Él vino y nos demostró ejemplo a través del sufrimiento, porque Él fue traicionado, fue golpeado, fue humillado, fue agotado, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo en pobreza, fue rechazado. O sea, vino y se identificó con el sufrimiento del hombre, con el dolor del hombre, para darnos ejemplo. Y a través de su muerte y de su resurrección nos muestra que hay esperanza a pesar del sufrimiento. La Biblia le llama a Jesús en Isaías 53:3, dice: Él fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire lo que dice la Biblia de Jesús: Él experimentó el quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Demos un aplauso a Cristo. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Ahí con nosotros. Dios está ahí en el hospital contigo. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Ahí en ese funeral está contigo. ¿Dónde está Dios en medio de la dificultad? Es allí, porque no es un Dios que no entienda el sufrimiento, que escapó del dolor. Él sabe lo que sentimos, y Él está con nosotros en medio del dolor. Y tenemos la promesa de que así como la muerte no tuvo potestad sobre Él y se levantó, así también nos levantaremos y viviremos con Él por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, diga conmigo, poco tiempo. O sea, el sufrimiento es temporal. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Dile a la persona que está a tu lado: Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda de Corintios 4:17. Nuestros sufrimientos son pasajeros, son como pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Por eso dice Jesús: les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. En medio del sufrimiento, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. En la versión Reina Valera dice estas cosas: os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea,
Sí, dale el aplauso al Señor. Mi amado, el sufrimiento es una realidad. El Señor nos lo muestra. La Biblia no nos dice que no vamos a sufrir, al contrario, nos anima a todos a fortalecernos en medio de la dificultad. Sea lo que sea la razón X por la que nosotros suframos, la Biblia dice que no estamos solos en medio de nuestros sufrimientos. Dios está con nosotros. Dios nos entiende. Dios nos ayuda. Esto es temporal y no se compara con la paz, la bendición y la gloria que vamos a disfrutar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le levantamos un momento y hacemos una oración dándole gracias a Dios en esta hora? Le decimos: Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, agradecemos el que podamos entender, oh Dios, que estamos en el mundo y que tú siempre fuiste sincero con nosotros. Tú dijiste: en el mundo hay sufrimiento, en el mundo hay dolor. No podemos evitarlo, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay injusticia, donde hay traición, donde hay competencia, donde hay robos, estafas, guerras, pleitos, contiendas que simplemente nos muestran el corazón de un hombre que no ha querido sujetarse a la voluntad de Dios. Señor amado, te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nosotros cuestionamos el sufrimiento, pero no reconocemos nuestros pecados, que hemos desechado tu palabra, que hemos obviado tus mandamientos, que hemos menospreciado tu verdad. Te pedimos perdón, Señor, y oramos, Padre amado, para que tú, Señor, nos ayudes a vivir en obediencia, en amor, a tener en cuenta un Dios de amor que nos quiere evitar muchas cosas que simplemente vienen por causa de nuestros pecados. Pero también, Señor, queremos pedirte tu protección de ese reino de tinieblas que muchas veces quiere venir para robar, matar, destruir. Te pedimos que pongas un vallado de protección y seguridad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor, y también queremos pedirte valor para soportar cualquier situación, pruebas que muchas veces vienen para fortalecer nuestro carácter, para reconocer nuestra dependencia, para acercarnos a ti, para ayudarnos a entender el dolor de la gente y ayudar a otros. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por cualquier persona que esté en este lugar y esté atravesando por un momento de dificultad, de prueba, de dolor, de enfermedad. Señor, estamos pidiendo las fuerzas tuyas, la ayuda tuya, Señor. Y Señor, te damos gracias porque nos da consuelo saber que tú nos entiendes, que tú viniste a esta tierra y fuiste rechazado, fuiste golpeado, fuiste asesinado, sufriste el dolor para demostrarnos que te compadeces de nosotros, que nos entiendes,
Y tú dijiste, esto yo les he hablado para que tengan paz. Levanta tu mano y dile, Señor, dame paz en medio de cualquier situación. En el mundo ustedes van a tener sufrimiento, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Señor, hay victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento. Y hoy recibimos, Señor, la victoria que tú nos das. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Un beso. Dios les bendiga, iglesia.